hermanos, muy buenos días. Somos Iglesia Cristiana Península Viva. En alguna ocasión ustedes han sido víctimas del ataque de personas que con todo el dolo obran con mentiras, levantan falsos en contra de usted porque quieren ganar algo, porque quieren quitarle algo, porque quieren vencer. Y como no tienen cómo hacerlo, recurren a las mentiras. Bueno, así le pasó a estas personas que eran los vecinos de los judíos que estaban intentando reconstruir el templo de Jerusalén. Estos vecinos, que eran parte de las 10 tribus de Israel, eran personas que habían llegado de otras naciones a vivir entre ellos y que entre otras personas estaban precisamente los de Samaria. Este pueblo que toda la vida, aún hasta los tiempos de Jesús, fue una parte contrincante del pueblo judío. Estuvieron como sus enemigos. ¿Por qué? Porque unos aducían que era el pueblo de Dios y otros peleaban que ellos eran el pueblo de Dios. La realidad es que el pueblo de Samaria siempre fue un pueblo politeísta. Fue un pueblo que se conformó de muchas naciones, con muchas creencias, decíamos ayer, en un sincretismo religioso, es decir, la conjunción de varios conceptos doctrinales o religiosos, pero que marcaban una diferencia contra el pueblo judío, porque el pueblo judío siempre fue puro en su doctrina. Ellos adoraban solamente al Dios de los cielos, a Jehová, el Rey de los ejércitos. Y mire usted, vamos a leer a partir del versículo 6 del capítulo 4 que dejamos pendiente el día de ayer. Dice: cuando comenzó a reinar Asuero, el nuevo rey de Persia, los enemigos de los judíos le presentaron una acusación contra ellos. Tiempo después hubo otro rey llamado Artajerjes. Al principio de su reinado, Bislam, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le escribieron una carta en arameo que fue traducido al persa. La carta decía: recibe usted, gran rey Artajerjes, un saludo de nosotros, sus servidores. Queremos informarle que los judíos que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han comenzado a reparar los cimientos y a levantar los muros de protección. También le hacemos saber que cuando ellos terminen de reparar esos muros y la ciudad quede construida, no van a querer pagar ninguna clase de impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdidas. Nosotros estamos al servicio de su majestad y no podemos permitir que se le ofenda de esa manera. Por eso le enviamos a usted esta información. Habían pasado cuando menos unos 20 años. Ya no estaba Ciro, el rey persa, que había dado la orden, el edicto para que estos judíos regresaran a Jerusalén. Y ahora estaba el rey Artajerjes, dice, y este rey, desconociendo lo que había habido antes, se deja influir por el consejo de estos pueblos circunvecinos a Jerusalén, que le envían una carta y vean ustedes el tamaño de la acusación. Dice: están reconstruyendo la ciudad, están levantando los cimientos y los muros de protección. Y cuando ellos terminen de reconstruir esos muros y la ciudad esté reconstruida, no van a querer pagar ninguna clase de impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdidas. ¡Cuánta mentira! Nada más por recordar. Leímos en Esdras capítulo 1, en el primer versículo, el decreto de Ciro, el rey de Persia, que había dicho, dice: por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive ahí y los ayudará. Dio órdenes específicas que ellos regresarían a reconstruir el templo. Y estas personas, en el capítulo 3, cuando vimos, dice: al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los judíos estaban trabajando en la reconstrucción del templo. Pero los vecinos envidiosos, que no querían que el templo de Jerusalén fuera reconstruido, fueron ante el nuevo rey Artajerjes para acusarlos y decir: es que en realidad los judíos están levantando los muros de la ciudad. Y vea usted la acusación. Y cuando ellos hayan levantado los muros y se hayan protegido nuevamente, entonces no van a querer pagar ninguna clase de impuestos y el tesoro del reino sufrirá pérdidas. Desgraciadamente, el rey Artajerjes pues consultó ahí con su gente del gobierno. Dice que consultó los anales de la historia, había algunos documentos que habían sido escritos de años anteriores, y pues sí, alguna noticia encontró de que algunos reyes de Jerusalén se habían opuesto a pagar impuestos al imperio, y ahí se basó para decir: tienen razón,
que paren de inmediato la obra. Y el capítulo 4 termina diciendo: así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Este capítulo concluye con una etapa triste. El capítulo 3 terminó diciendo que los judíos hicieron gran fiesta porque habían reiniciado la construcción del templo. El capítulo 4 termina diciendo que la obra fue detenida por el gran rey Artajerjes. ¿Basado en qué? Basado en una mentira, basado en envidia. Queridos amigos, pues como siempre la historia nos da grandes enseñanzas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido víctimas probablemente de acusaciones falsas de parte de personas que nos tienen envidia? Personas que quieren causarnos un daño. Mire, no es usted el único. El pueblo de Dios, los judíos que regresaban con todos sus anhelos, con todos sus sueños para trabajar en la construcción del templo, de pronto los pueblos vecinos se les ponen como enemigos y pagan. Decíamos ayer, dieron mordidas, pagaron dinero a personas del gobierno persa para que influyeran en el rey, para que finalmente el rey ordenara la detención, que se detuviera esta obra de construcción. Queridos amigos, pero la historia no termina ahí. Vamos a ver mañana de qué manera asombrosa el pueblo de Dios de repente dice: pues tenemos que seguir construyendo el templo, vamos a hacerlo. Y vamos a ver el día de mañana de qué manera ellos reiniciaron ese trabajo. De igual manera para nosotros queda la gran lección. Queridos amigos, cuando somos atacados de esa manera, lo único que te puedo decir es: no es toda la historia. Como dicen por ahí, probablemente sea una batalla perdida, pero la guerra no se ha perdido. Y sí, habrá capítulos cuando nuestros enemigos nos cierren el paso. Habrá capítulos cuando los demás, buscando hacernos daño, realmente logren detenernos en nuestro caminar. Pero yo te digo algo, la historia no termina ahí. Tú y yo, que somos hijos de Dios, vamos a hacer ejercicio de nuestra fe, vamos a hacer ejercicio de nuestra convicción como parte del pueblo de Dios para seguir caminando, para seguir avanzando en el reino de los cielos. Acompáñame a orar. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque podemos ver cómo tu pueblo, lleno de sueños y de alegría, inició la construcción del templo, pero sus vecinos se pusieron y fueron a la mentira, fueron a suposiciones erróneas para hablar con el rey y lograr que se detuviera esta obra. De igual manera, Señor, en nuestra vida, cuántas veces hemos sido víctimas de las habladurías, de los chismes, y eso nos ha causado daño en nuestra vida. Pero Señor, queremos confiar en ti porque probablemente ese capítulo no es toda la historia, es solamente eso, un capítulo. Y faltará el día de mañana cómo la fe de tus hijos y tú obrando en medio de tu pueblo puedes llevar a que tu pueblo se levante y que concluya las tareas que tú le has asignado. Yo te ruego, Señor, danos esa capacidad de entender lo que tú estás haciendo en el devenir de la historia, a no poner nuestros ojos únicamente en las batallas perdidas en el presente, sino poner nuestra vista en la guerra que al final de los tiempos tú vas a ganar y nos vas a permitir disfrutar de esa victoria junto contigo. Señor, yo te ruego por las personas, por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia que están pasando por momentos difíciles del cáncer. Dales consuelo, dales fortaleza, pon tu mano sobre ellas, permite que puedan encontrar un descanso, reposo. Sabemos que el cáncer es muy doloroso, pero si tú pones tu mano sobre ellos, tú vas a hacer que su dolor sea menos y que puedan pronto encontrar el alivio para su enfermedad. Aquellas personas que están siendo sometidas a una cirugía, Señor, tómalas en tus manos y usa las manos de los médicos, usa las medicinas modernas para lograr la salud de esa persona. Rogamos en tu gracia, manifiéstate y permítenos ver cómo tú te mueves en medio de nosotros y eso fortalece nuestra fe para que podamos seguir de pie. Y no solamente eso, Señor, para que llenos de gozo y alegría por tus bondades podamos compartirlas con aquellos que no te conocen. Danos ese privilegio de servir en tu reino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, esta historia continuará. Nos vemos el día de mañana.